Ya. Bien chicos, buenos días. Bienvenida a esta clase de lenguaje de programación. El día de hoy vamos a seguir aprendiendo este lenguaje que es PHP. Es uno de los lenguajes que en un tiempo fue uno de los más cotizados en la industria. De hecho, había muchos trabajos de PHP. Hoy en día ya aún menos, pero eh, igual tiene una ganancia poder aprenderlo porque si estás en algún ambiente, en algún trabajo que te solicitan o desarrollar algo en PHP porque la plataforma ya está en PHP, lo va a poder realizar. Y también si es que necesitas hacer una migración, o sea que una plataforma que está en PHP lo tienes que pasar a cualquier otro lenguaje, ya vas a saber la base y el código y la sintaxis de lo que estás viendo. Así que tiene mucha ganancia todavía estar trabajando en este lenguaje. La idea es poder pasar mañana ya a otro lenguaje. Así que hoy día vamos a llegar hasta donde alcancemos esta diapositiva. De todas maneras, les voy a pasar esta diapositiva porque tiene mucho más material que ustedes podían revisar por sí solos. Además que vamos a ir avanzando bastante más rápido. Bien, vamos a ir haciendo algunos ejercicios, no todos los que están aquí en código, porque la verdad es que así nos demoramos más. Así que espero llegar hasta el final lo más rápido posible. Bien, ya vimos las constantes de cómo se definían con esta función define de PHP. Vimos cómo se ejecutaban, vimos que había que instalar el servidor. En este caso pueden instalar Champ en sus computadores, que es mucho más fácil poder instalarlo ahí. Y ya vimos dónde se almacena y tienen que montar todo dentro de la carpeta, en este caso htdocs. Y también para poder ejecutarlo tienen que, bueno, aquí lo vamos a ejecutar. eh, primero, primero. Hay que prender Champ. Eso es bien importante. Aquí no está, así que vamos a prender Champ. Voy a tener aquí Champ Control. Y vamos a seleccionar Apache. Por ahora no se va a utilizar base de datos, así que no se va a utilizar ninguno de los demás. Entonces ahora nosotros podríamos ir directamente a una página web y decir localhost. Localhost. Y aquí nos vamos a encontrar con todos los programas que tenemos hasta ahora. Si nosotros quisiéramos ver alguno de ellos, podríamos decir constante, que es el que estábamos haciendo, y vamos a tener este programa. Bien, y ya lo habíamos visto. Recuerden, como lo estábamos comentando, siempre que nosotros vamos a la raíz del localhost, la página inmediatamente va a buscar una página en específico que va a ser la página de index. Index.php. ¿Ya? En este caso nosotros estamos utilizando otros nombres para que no se nos vaya directamente a esa página. Pero es importante que ustedes lo sepan. ¿Ya? Bien, vamos entonces, sigamos. Si ya vimos las constantes, ahora vamos a ver las variables. Ya entendíamos que las variables se pueden declarar directamente. Y como en cualquier otro lenguaje existen algunas operaciones válidas. Como por ejemplo la suma. Podemos ir aumentando el resultado, disminuyendo el resultado. Esta operación es equivalente. La multiplicación, la división y el módulo. ¿Ya? Si recuerdan bien, estas son operaciones idénticas a las que se pueden realizar en C. Y también aquí existe la opción de concatenación. La concatenación, si ya lo vimos en la clase anterior, era con puntos y nosotros podíamos unir, en este caso, mandar por pantalla el nombre en completo. Joel Sebastián, espacio, Torres Carrasco. ¿Ya? Vendría siendo esta aproximación. También nosotros podemos mandar o tener una variable de tipo numérico. Recuerden que las variables siempre tienen este signo, que es el signo peso, y se puede mandar directamente, en este caso, por el mensaje. Inmediatamente el programa va a reconocer la variable y lo va a mostrar por pantalla. ¿Ya? Así también nosotros podríamos ir relacionando este mismo elemento y cada vez que nosotros vayamos mostrando, nos va a mostrar el valor
en la línea en la cual se está ejecutando. En este caso 5, valores 5, y luego se hace una operación, 5 por 2, 10 más 2, 12, y nos muestra en este caso valor igual 12. Esto ya lo habíamos hablado, el tema de ocupar el localhost. De hecho, inmediatamente en el localhost nosotros tenemos la ruta. De ahí en adelante podemos tener cualquier nombre que nosotros queramos. Ya en este caso, quizá, por ejemplo, solamente por alterar un poco, yo puedo decir que voy a tener una carpeta que van a ser los ejercicios. Y dentro de esta carpeta de ejercicio yo voy a colocar estas dos, por ejemplo. Voy a dejarla ahí. Y ahora cuando yo quiera ejecutar esto de constante, la ruta va a ser ejercicios. ¿Ejercicios? ¿Era ejercicios o ejercicio? Ejercicios slash constante, y ahora nuevamente me muestra este elemento. Si yo voy directamente a localhost, me va a decir que ahora tengo una carpeta. Esto lo voy a mover de lugar. Me va a decir que tengo una carpeta que es de ejercicio, ¿ya? Y que yo puedo ir y ver cualquiera de estos elementos. Bien, entonces yo puedo organizar, puedo tener una estructura, y eso es lo importante. Puedo tener una estructura dentro de este htdocs. Esto es súper importante porque cuando nosotros ya estamos trabajando en un entorno, por ejemplo, si van a algún sitio de hosting, cualquiera, van a tener una carpeta que se llama site generalmente, o website, que va a ser el homólogo de esta. Y por lo tanto van a poder tener todo su programa, su plataforma en PHP, en este caso, dentro de esta carpeta. Así que lo pueden ir, así realmente se va realizando. Bien, entonces aquí, independiente del programa, nosotros podemos hacer uso de esta ruta. Bien. Vamos a la siguiente. Bien, nosotros también tenemos la siguiente parte de trabajar con PHP. PHP, al igual que JavaScript, es un script, ¿ya? Se mezcla con el lenguaje de marcado, que es el caso HTML. Entonces yo puedo hacer mezclas del código. Hasta ahora yo había lanzado toda la página web directamente en un mensaje. En este caso yo puedo agregar partes simplemente del código en alguna sección de esta parte. Entonces yo podría tener un programa hola.php en donde tenga toda la estructura de un HTML, y en la parte del body podría tener entonces el mensaje del hola mundo. Entonces, ¿qué es lo que se va a mostrar por pantalla? Va a ser simplemente el HTML con la etiqueta de párrafo hola mundo, ¿ya? Entonces eso va a ser lo que nosotros vamos a mandar. Recuerden que esta es una acción que nosotros realizamos desde el servidor hasta el cliente, desde backend hasta frontend. Bien, si todo está correctamente, lo que vamos a ver es justamente este ejemplo. O sea, tenemos todo esto y vamos a ver simplemente limpio dentro de la consola este elemento. Ustedes lo pueden probar, nosotros ya lo hicimos la prueba ayer. Bien, vamos a seguir con esto porque no nos aporta mucho. Como esto es un lenguaje de programación, siempre nosotros vamos a tener condiciones para poder comparar, en este caso cualquier tipo de condición, y vamos a tener algún tipo de rúbrica. Esto va a ser muy parecido a C, de hecho todo muy parecido, o sea, A mayor que B, A menor que B, A mayor igual, menor igual. Aquí tenemos dos opciones. Tenemos el diferente, que puede ser mayor o menor. En este caso A mayor menor B, eso quiere decir diferente. O la versión de C, A diferente de B. ¿Ya? Esta era la versión que se utilizaba antes en Java, ¿ya? Esto se utilizaba harto al principio, al menos cuando yo aprendí a programar Java se utilizaba esa parte. Después se homologó con C. También existe esta opción que nueva significa idéntico. Esto no es necesariamente igual, ¿ya? Esto tiene que decir que es un objeto es igual al otro, ¿ya? Si nosotros nos damos cuenta acá, por ejemplo, si yo quiero tener, yo estoy diciendo que A es igual a 0,
y B es igual a 0, lo que yo estoy diciendo, y si yo pregunto, por ejemplo, si A es igual a B, esto me va a decir que es true. ¿Por qué? Porque los dos son 0. Pero si yo le pregunto A es igual a B, esto me va a decir que es false. ¿Por qué? Porque esto, recuerden, tiene una dirección de memoria. Entonces esto en estricto rigor puede ser la memoria 000F y esta puede ser la memoria F420. ¿Ya? Entonces son diferentes objetos. ¿Qué es lo que pasa? Es que después de tanto trabajo puede ser que en algún momento tú puedas tener alguna opción en donde A sea, sigamos teniendo 0 y tú puedas tener B como una variable y tú puedas tener como referencia, en este caso, la opción de A, ¿ya? Directamente en alguna parte sea el mismo objeto, ¿ya? Por ejemplo, para decirlo de otra manera, porque quizás se presta para error. Por ejemplo, si tú tienes una función, si tú tienes una función que es para sumar, y tú le pasas, por ejemplo, el valor, el objeto B, ¿ya? Después tú acá adentro puedes preguntar por este A y por este B, y al momento de hacer esta pregunta de A es idéntico a B, esto te va a responder que es true, porque en estricto rigor es el mismo objeto, está en la misma dirección de memoria, ¿ya? Es el mismo objeto. Entonces, por eso existe esta distinción, ¿ya? Más que nada porque la primera es por el valor y la segunda es por el objeto. ¿Ya? Por eso es súper importante esta diferencia. Además, porque aquí ya se comienzan a hablar cosas de orientación a objeto. Así también existe el no idéntico, que es lo contrario del anterior, y el es igual, que ya lo estábamos hablando. Así también nosotros vamos a tener las relaciones lógicas, ¿ya? En este caso vamos a tener el AND, que puede ser escrito como AND, como la versión de Python, o la versión de C, con dos ampersand. Puede ser OR, o puede ser con dos barras. También está la versión de XOR que nos permite que solamente tengamos es uno o es el otro, no puede ser los dos, y el NOT, ¿ya? Entonces estas son las versiones que nosotros vamos a poder trabajar en PHP. Una de las cosas que podemos utilizarlo, y en la primera, es que nosotros podemos utilizarlo en el if, que siempre es el más fácil y el que aparece en más lenguaje. Entonces nosotros podemos tener, por ejemplo, if, si la edad es mayor que 49, podemos decir que es muy mayor para entrar, en este caso. Si es que la edad es igual a 17, es mayor de edad, y si es que no, es menor de edad, ¿ya? Si es mayor que 17 es porque tiene 18 en adelante, esa es la idea de esto. Si se dan cuenta aquí la estructura es súper simple, porque acá tenemos, en este caso, tenemos el if y termina con un else, pero entre medio tenemos este else if, que nos permite tener más casos y más casos y más casos. Esto también se puede simplificar porque recuerden que en C nosotros podríamos utilizar estos if sin llaves, si es que eran de una línea. En este caso entonces se podía simplificar en if echo tanto, termina en esta línea, else if echo tanto, y por último el else echo tanto, que vendría siendo la versión más corta de esto. Bien, así también nosotros podemos tener, por ejemplo, esta versión donde nosotros podemos tener este programa donde tenemos b igual 5, le mostramos este valor, hacemos la operación y ahora preguntamos si es que este valor es mayor que 10. Entonces decimos sí, es mayor que 10, o no, es menor que 10. Vamos a la siguiente. También podríamos preguntar directamente por los elementos estrictos. En este caso está la versión de true y está la versión de false. No sé si yo puedo preguntar directamente que tener un booleano, galleta es true, entonces si yo tengo una galleta, entonces yo puedo decir, oye, hay galletas, o sea, si hay galletas, digo, hay galletas, y si no, puedo decir, no, no hay galletas. Y aquí está mal la indentación. ¿Ya?
Eh, Esto suena súper raro, pero la verdad es que cuando nosotros estamos trabajando, sobre todo en web, estas galletas se refieren a las cookies. Después vamos a... No, no creo que alcancemos a ver, pero nosotros podemos hacer uso de esos metadatos que son las cookies. Bien, entonces aquí existe directamente este valor de que es booleano. Aquí entonces también podemos hacer cosas más complejas a través de las llaves, obviamente en este caso. Podemos incluir directamente, por ejemplo, y esto es una de las cosas que es bien importante y aquí voy a empezar a marcar. Fíjense que acá partimos con HTML, pero después comenzamos con PHP. Y tenemos esta sección de PHP, 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 PHP y termina aquí. Fíjense entonces que tenemos galleta igual true, decimos if galleta igual true, sí, abrimos la llave, esto queda inconcluso, lo vamos a tirar para acá, queda inconcluso porque terminamos aquí nuestro código y después nos vamos de nuevo con HTML, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos? Que aquí le damos un salto de línea, le damos una sección de párrafo y luego volvemos a comenzar con nuestra sección de PHP para poder seguir, ¿ya? Entonces acá nosotros podemos seguir recién acá, seguir con nuestra ejecución de PHP para poder terminar este código. Hasta acá. Ya, ¿qué es lo interesante de esto? Es que esta sección que tenemos dentro de este if, independiente que tengamos entre medio secciones de HTML, se van a ejecutar solamente si es que este if es verdadero. En este caso, por ejemplo, si nosotros la ejecutamos, vamos a ver que si esto no es verdadero, esto nunca se va a mostrar. Y en el caso de que sea solamente vamos a ver esto. Y en el caso de que sea verdadero, se va a mostrar esta sección de HTML. Entonces, esto que tenemos acá, que es justamente ahora HTML, que tenemos acá, esto, sí va a ser parte, sí o sí, de este if. Ya entonces lo podemos manipular. Ya esa es la idea de esta parte. Entonces, dentro de nuestro código HTML dentro del código PHP podemos incluir código HTML para poder representar varias cosas, ¿ya? Este ejemplo lo vamos a hacer porque quizá es uno de los que quizás nos pueda dar problemas para que se entienda la importancia de este programa. Vamos a borrar porque si no, no vamos a ver nada acá. Y ahora sí. Entonces, vamos a hacer aquí uno nuevo. Vamos a guardar. Vamos a guardarlo aquí en ejercicio. Vamos a decir que este se llama aquí. Se llama condiciones 3. Vamos a poner aquí condiciones. Condiciones.php. Fíjense que sigue siendo PHP aunque tengo harto código HTML. Entonces fíjense que acá comienzo con HTML. Yo voy a hacer acá el HTML. Voy a hacer HTML. Voy a cerrar de inmediato. HTML. Y voy a hacer head. Más que nada para que podamos cerrar. El head. Vamos a hacer body. Ya esto lo vamos a dejar acá. Y aquí en body vamos a hacer esta sección, que va a ser la del PHP. Entonces aquí voy a decir que voy a comenzar mi código PHP. ¿Y dónde lo voy a terminar? Acá. Te lo voy a copiar más que nada para después no volver a hacerlo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer en este código PHP? Vamos a decir que vamos a tener unas galletas. Vamos a decir que esto va a ser true. Y vamos a decir que si hay galletas. Si galletas. Aquí tengo que colocar que esto bien. Que esto igual true. Voy a
comenzar con una sección de código y va a terminar ahí. Luego voy a comenzar con la siguiente sección de código. Pero por ahora voy a colocar solamente la parte de HTML que tenía acá, que esto va a ser el salto de línea, el ver. Vamos a tener aquí el párrafo. Y también ahora vamos a comenzar con la siguiente parte del HTML. Entonces ahora en HTML, perdón, en PHP voy a lanzar echo, le voy a decir cuáles son las galletas. Dice, hay galletas. Y vamos a lanzar, en este caso, más código HTML. Ya con uno basta. Y con eso ahora podemos terminar y hacer la siguiente parte. Entonces ahora vamos a terminar esta parte de código. Vamos a hacer el else. El else es mucho más simple porque simplemente tengo que decir que no hay galletas. Y por último, bueno, se cierra esto y ya no hay más problemas, ¿ya? Entonces esto es bien simple. Si se dan cuenta, no tengo nada extraño. Aquí de hecho podríamos colocar más código. Voy a colocar H2 para que no sea tan grande. Y con esto ahora nosotros podemos trabajar. Vamos al acá. Vamos a decir que esto va a ser condiciones.php. Condiciones.php. Y dice, sí, hay galletas. Pero ahora voy a colocar false. ¿Ya? Es súper importante acá que inmediatamente que nosotros realizamos el programa, de hecho nosotros podemos ver que lo que nosotros vemos es que está el HTML, el head, el body y nos da la sección de código que es para el true, ¿ya? Vamos a hacer ahora la versión para el false. Fíjense que ahora el body cambió, de hecho solamente dice no hay galletas, ¿ya? Entonces la estructura del código que nosotros le estamos mandando es totalmente distinta. O sea, que si nosotros vemos el código, esta sección de código que tenemos acá, todo esto, a pesar de que entre medio terminó el PHP, se interrumpió por HTML y se volvió a gestionar, en estricto rigor, funciona como si estuviera todavía dentro del if. Esto es súper importante porque nosotros ahora podemos realizar cualquier estructura, sea un if, sea cualquier tipo de ciclo o cualquier tipo de otra estructura, va a estar, cualquier código HTML que esté entre medio, va a estar vinculado y relacionado a el resultado de esta operación. Entonces, súper importante. Vamos a ver entonces el código. Ay, no. Vamos para acá. Ya hay galletas. Bien, también podemos hacer esto. Que obviamente podemos tener muchos if anidados unos con otros. Que obviamente también lo podríamos hacer, pero esto ya es más común. Yo creo que todos lo han hecho en cualquier otro lenguaje. Y esta es la versión más corta que yo sé que lo hicimos en algún momento con lenguaje C. En este caso, lo que estoy haciendo es que la misma operación que podría ser, lo voy a escribir acá arriba, sería if edad mayor a 17, voy a decir que esto va a ser echo mayor de edad, y el else if sería echo menor
de edad. Esa es toda la diferencia entre esta versión y esta versión. O sea que yo le voy a, sí o sí en ambos, y aquí es una cosa súper importante, voy a cambiar el color para que se entienda. En ambos yo voy a tener aquí el comando echo, ¿ya? Como en ambos voy a tener esa operación, yo sé que acá voy a comenzar con esto. Ahora, echo viene acompañado de un mensaje, entonces yo le digo ahora la condición está en el mensaje. Para poder hacer eso, yo me refiero a esta condición, la declaro acá, exactamente, esta es la condición, y este if se cambia por este símbolo de interrogación. O sea, todo esto va a ser esta parte, ¿ya? Ahora, la primera parte, esto va a ser de que si la condición es verdadera, true, que va a ser esta, true, o si la parte va a ser false, que está acá, false. Y esta separación vendría siendo nuestro else. Esto vendría siendo el if. Creo que se entiende, ¿cierto? No hay mayor... no creo que tengan mayor problema con esto. No, sí se entiende. Ya. Vamos a borrar esto para que no tengamos problema en la siguiente. Y... ya. Sigamos entonces. Bien, entonces acá también podemos tener algunas definiciones que también pueden ser no tan solo con valores numéricos, sino que también pueden ser con palabras. Por ejemplo, podemos decir que el valor en este caso es el string, entonces una palabra puede ser un string completo, no tan solo un char. Podemos ver si es distinto, podemos ver si es que es mayor, si es que es menor o igual, podemos hacer combinaciones, por ejemplo, que se llama Juan y que vive aquí, ¿sí? Que se llama Juan o que vive aquí. Entonces puede ser dos reglas distintas. En este caso también podemos realizar cosas lógicas. Entonces, si se fijan acá, A y B son numéricos. Entonces yo acá puedo tener una condición. Puedo tener acá este resultado. Esta variable es de tipo booleana. Entonces, ¿qué es lo que almacena esto? Va a ser, si es que A es menor o igual a 3, sí, es verdad, porque es igual a 3. Y B es distinto de 9. ¿Es distinto a 9? No. Entonces, como esto es un i, esto es verdadero y esto es falso, pero como es un i, esto queda en falso. Esto quiere decir que esta condición al final queda con un false. Aquí se hace la pregunta entonces, ¿result es igual true? No. Entonces se hace la versión del else. ¿Ya? No hay mayor explicación que esto porque la verdad es que es bastante más fácil. Aquí hay un tema que no pasa en C, pero aquí sí pasa, que yo puedo agregar eh, estas cosas que están acá, el acute, que en estricto rigor esto va a ser igual a el tilde del lado. ¿Ya? Entonces dijo condition, ¿ya? Ampersand o sea, la letra que yo quiero, acute, que es para decirle que voy a tener el tilde. ¿Ya? En este caso aquí lo mismo, para que sea condición. ¿Ya? Esa es la idea de por qué en algunos textos aparece así, es porque en obligar al HTML a que diga la palabra correcta. Bien, también en la versión de PHP tenemos el switch, que también lo hemos visto, lo vimos también en JavaScript, entonces no hay mayor diferencia. Tenemos una variable, que en este caso puede ser un semáforo, por ejemplo. Le vamos a decir switch, la variable que vamos a estar utilizando, y esta variable tiene valores. Entonces los casos son esos valores. El semáforo puede estar en rojo, sí. Si está en rojo hace algo y termina con un break. Si está en verde hace algo y termina con un break. Si no está ni en rojo ni en verde, yo le voy a dar otro resultado. O sea, si anteriormente el color no ha sido rojo y verde, esta sería la opción por defecto. Y esa vendría siendo esta parte. Y termina. Ahora, qué importante de esta parte es que aquí no hay, por ejemplo, switch tiene llave de comienzo y de cierre, que están acá, pero cada caso no tiene llave, ya eso es súper importante. ¿Ya?
tú puedes tener 1000 líneas dentro del primer caso y termina con un break. Eso es súper importante. Ahora, siguiente, para hacer los ciclos, el ciclo más conocido es el for, tal cual como lo conocemos. Entonces tenemos acá el for de i que comienza en 1, termina en 10 y vamos con el paso de 1 en 1. O sea, es igual a C y obviamente lo podemos ir mostrando por pantalla. Así también yo puedo tener, por ejemplo, la versión del for each, que esto es más entretenido porque ahora yo lo que voy haciendo es que puedo tener un arreglo, ya aquí nos adelantamos un poquitito, tengo un arreglo de animales, tengo un perro, un gato, una vaca y un pato, y lo que vamos haciendo es que vamos avanzando de uno en uno. Entonces yo digo que en animales, o sea, de los animales, como animal, o sea, por cada uno de los animales lo voy a tratar como un animal. Eso quiere decir que cuando yo lo muestre, este animal en el primer ciclo va a ser perro, en el siguiente va a ser gato, en el siguiente va a ser vaca y en el siguiente va a ser pato, hasta que termine. A diferencia que el de JavaScript, que yo estaba seguro que era que nos da, tomaba el valor del objeto, en ese caso tomaba el valor de la posición. Aquí sí lo hace, aquí toma el valor del objeto. O sea, aquí yo tengo un string, por lo tanto yo voy a tomar el valor del string y lo voy a poder mostrar. ¿Ya? Bien, esto también se puede hacer con while, o sea, existe la opción while que es la más básica, puedo tener aquí el arreglo, puedo decir si es que hay una vaca, en este caso está en false, pero debería cambiar porque si hay una vaca, y yo voy a decir que mientras hay una vaca sea igual falso, vamos a ir entrando al código, o sea, voy a ir entrando hasta que no me encuentre con una vaca, y aquí voy a diciendo, sí, el animal en la posición I, porque yo voy avanzando, es igual a vaca, entonces voy a decir que la vaca va a ser true. ¿Ya? Entonces en este caso, y luego vamos a ir avanzando. En este caso voy a decir que voy a comenzar con perro, perro no es igual a vaca, esto sigue siendo falso, por tanto sigo intentando, se suma 1. A la siguiente digo gato, gato es distinto de vaca, sumo 1, llego a vaca, eh, vaca es igual a vaca, obviamente. Aquí digo, ¿hay una vaca? Sí. Y aumento 1, voy a la siguiente y ahora digo si es que vaca es igual a... O sea, ahora esto es true, por lo tanto es distinto de falso, por lo tanto esto se me vuelve falso y termino el ciclo. ¿Ya? Recuerden que el while solamente puede entrar si es que es verdadero. En este caso nos pilló esta parte. Y si es que hay una vaca, o sea, si se encontró, dice que se ha encontrado una vaca en la posición. En este caso, i. Ya recuerden que aquí tengo un espacio, un punto, o sea que se concatena el valor de la variable i. Bien, también nosotros, coclo, es ciclo. El ciclo while, do while, en este caso también igual al lenguaje C, tenemos una opción que vendría siendo el do, que nos va a marcar el punto al cual yo quiero retornar. Y después tengo el while que se hace en verdadero. O sea que si yo tengo una cantidad, en este caso, una condición que dice galleta menor a 10, sé que la galleta es 0. Aunque vaya aumentando, yo tengo que ir mostrando una y otra vez hasta que yo vuelva a, a sumar el valor. ¿Ya? Entonces yo puedo ir aumentando de uno en uno. Sigo entonces. Y este otro ejemplo de ciclo. Tenemos en este caso comparado dos variables. Tenemos b que vale 5. Nos dice que el valor en este caso es 5. B ahora vale 12 porque 5 por 2 10 más 2 12. Y está en 1. Y ahora vamos a decir que mientras el i sea menor o igual que b, lo que vamos a hacer es que vamos a ir aumentando este valor. Entonces dice, ahora el valor de i es, en este caso es 1. Si el i es mayor que 10, entonces yo voy a decir que es mayor que 10, o si no, que es menor que 10, y luego voy aumentando de uno en uno, ¿ya? Y hasta que termine este ciclo. Este ciclo, ¿cuántas veces va a estar dentro del while? ¿Cuántas veces voy a estar dentro del while? Dos.
No, lea bien. Nueve. Lea bien. XD. ¿Cuántas veces va a estar la variable en el ciclo? Recuerden que la condición aquí es lo primordial. Desde I hasta B. Mientras que I sea menor o igual a B. ¿Cuánto vale I al principio? 11 veces se repite. ¿Cuánto vale I al principio? 1. 1. 1. ¿Cuánto vale B? 5. 5. En el while. ¿Cuánto vale B? 12. 12. ¿Cuántas veces se repite el ciclo? 12 veces. 12 veces. Porque va aumentando de a uno en uno. Hasta el 12. O sea, incluye el 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En el ciclo 13 se cae. Da falso y por lo tanto termina el ciclo. Ya, eso es importante. Bueno, vamos también a las funciones que vienen por defecto en lenguaje C. Y esto es una parte de la herencia del lenguaje C. Es que nosotros teníamos la librería string. En PHP vienen incluidas muchas cosas que eran de librería, que teníamos que llamar de otra librería, ya vienen incluidas. Entonces no es necesario realizarlo. Entonces, por ejemplo, la función strlen, que lo que hacía era tomar la cantidad de caracteres que tenía una cadena, viene incorporada por defecto. Entonces puedo tener acá, por ejemplo, que una cadena, puedo sacarle la cantidad de caracteres y yo puedo decir que la longitud de la cadena es tanto. Por ejemplo, hola me va a decir que va a ser 4, por ejemplo. Lo mismo yo puedo tener la función de substr, ¿ya? Que es muy parecida a la función de str substring de C, que lo que hace es que yo puedo pedir cuál va a ser la sección de la cadena que yo quiero trabajar. Entonces, aquí esto trabaja en dos formas. Yo puedo tener la versión con dos argumentos, la versión con tres argumentos. La versión con dos argumentos lo que hace es que yo voy a tomar desde el principio hasta el carácter que yo quiero considerar, o sea, va a decir CAD. Y la otra versión me va a decir cuál va a ser el inicio, o sea, desde dónde y hasta dónde voy a tomar. Entonces voy a decir que la cadena voy a tomar desde la posición 2, o sea, va a ser D, y voy a tomar dos posiciones más, o sea, D y E, para poder tener el segundo string. Entonces aquí yo puedo tener esta versión. ¿Ya? Entonces esta es más que nada para tomar algunas partes del código que me puedan utilizar. Existen otro tipo de funciones de string, por ejemplo para dividir, que el split es muy buena, y muchas más en realidad, porque son muchas cosas que se pueden trabajar con string. Bien, por ejemplo acá tenemos este otro código en donde está esta página Juanamir. Esto porque es Juan Ramírez, que es el director de Escuela de Osorno. No, ¿cómo se llama? Jefe de carrera de Osorno. Y aquí están las diferentes partes de cómo sacar sus cadenas de este elemento. ¿Ya? Vamos entonces a la siguiente. También existe la concatenación. Nosotros ya hemos hablado de esto, así que no vamos a estar tanto rato acá. Nosotros podemos hacer concatenaciones, en este caso con el punto. O sea, yo puedo decir que una variable va a ser la concatenación de otras dos variables. Por ejemplo, aprender a punto programar, ¿ya? Y va a estar unido en esta parte. Y si yo lo quiero concatenar dentro de un texto, en este caso, lo puedo llamar directamente como una variable. Entonces yo puedo tener esta parte, ¿ya?
Si se fijan acá, también tenemos este tema de la cadena N ampersand U A Q T mero. Esto quiere decir que es el número, ¿ya? El U más el tilde y termina con punto y coma, para que se entienda por qué es así. Bien, vamos a seguir entonces. También en PHP tenemos la opción de los arreglos. Esto es súper simple, pero es muy muy útil porque aquí podemos tener los valores de cualquier tipo de dimensión, sea de vectores, de matrices o de multidimensionales, o sea, en este caso tenemos una dimensión, dos dimensiones o tres dimensiones y más, ¿ya? Que podríamos tener varios tipos de arreglo unos con otros. Se utiliza la función array para poder implementarlo. Y nosotros podemos tener la opción de aleatoriedad, como en cualquier tipo de variable de tipo de array. Por ejemplo, yo puedo tener directamente acceder a la versión 20, a la posición 23 y agregar un nombre directamente. Ya eso es súper importante. Así, por ejemplo, podría tener este vector, podría ser el vector en la posición 0, 1, 2 y 3, y podría agregarle cada uno de estos elementos y poder mostrar uno solo de los elementos. Así también yo podría tener cualquier tipo de estos otros elementos y agregarle cualquier tipo de valor, ¿ya? Así también yo podría decir que existen acá, le puedo ir agregando elementos que se van apilando, ya se colocan, se pueden colocar automáticamente independiente del número que tengan. Entonces yo acá independiente, yo quizá no sé, pueden haber 100 ciudades que se han incorporado antes, pero acá se incorporaron Chillán, se incorporó Santiago, se incorporó Concepción y se incorporó Temuco. Yo aquí puedo mostrar la ciudad 3, en este caso sería 0, 1, 2 y 3, sería Temuco. También yo puedo asociarlos con lo que ya hemos hecho, que es con la función array que nos permite tener más ordenado la forma en la que nosotros queremos tener un arreglo y además porque nos permite decir que una variable va a ser un arreglo. Incluso yo podría tener, por ejemplo, haberlo dejado cerrado sin argumento y podría haber tenido un arreglo vacío, ya que eso nos va a servir para poder ir agregando más elementos. También matrices, obviamente cualquier tipo de operación sobre las matrices que podríamos realizar, podemos tener acceso a cualquiera de ellas, por fila y por columna. Igual el lenguaje C, podríamos tener cualquier tipo de estos elementos. Recuerden que acá nosotros el string, el tipo string también existe. Entonces yo voy a tener, por un lado, la fila, la columna, y en esa casilla voy a tener el valor perro. Pero recuerden que como es un string, yo también puedo crearlo como un arreglo, porque en estricto rigor esto es una cadena de caracteres. Entonces yo puedo también hacer esta parte o sea, por ejemplo, pedir solamente la primera letra de la palabra. Vamos a la siguiente. Así también nosotros podemos ir creando pequeños arreglos, diferentes versiones de este arreglo animal. Por ejemplo, podríamos decir que para poder inicializarlo, tengo acá la matriz 1, que va a ser animal, que os le voy a decir que es una matriz, es un arreglo del arreglo perro y gato, lombriz y burro, murciélago y cocodrilo. Ya, eso van a ser si nosotros quisiéramos verlo, tendríamos acá la matriz perro, gato, esto vendría siendo la primera parte, luego la segunda vendría siendo lombriz y burro, y luego vendría siendo murciélago y cocodrilo. Entonces tendríamos esta versión de columna 0, columna 1,
fila 0, fila 1 y fila 2. Al contrario acá, yo lo estoy haciendo directamente. En este caso le estoy diciendo que en la fila 0, acá, va a ser perro y gato, que es exactamente esta misma opción. En la fila 1 va a ser lombriz y burro. Y en la fila 2 va a ser murciélago y cocodrilo. Al final de cuentas voy a tener las dos opciones para poder también manejarlo como una matriz, ¿ya? Así entonces podemos tener varias opciones para poder generar una matriz en estricto rigor. Una puede servir más que otra en algunos casos, ¿ya? Sobre todo si quieren ir sumando o agregando elementos. Bien, también existe la versión de poder ir agregando cosas multidimensionales. En este caso ya vamos a tener la columna, la fila y después de la fila la página, podríamos decir. Y vamos a tener esta pequeña celda en donde vamos a tener este elemento que es perro, ¿ya? Así que podemos llamarla de esa manera. En este caso va a ser 101 en murciélago y el 003 vendría siendo... aquí no hay 003. No hay ningún 003. Debería ser vacío. Ya veis, aquí dice exactamente que esta parte es un error, porque no tiene sentido. Fíjate que invocar esto no existe o que aún no ha sido asignado un valor, por lo tanto si uno lo llama te va a decir que es nulo, así que no te va a tener valor. Vamos a ver entonces acá que también podemos agregar cosas como muy grandes por el volumen de datos que nosotros vamos a manejar en PHP, sobre todo si se maneja con bases de datos, es que vamos a tener un arreglo dentro de un arreglo dentro de un arreglo. Entonces nosotros vamos a decir que dentro de este arreglo vamos a tener dos fechas distintas, por ejemplo, de inicio y de término, ¿ya? Por ejemplo, de una sesión de videojuego, por ejemplo. Comenzó un día, terminó otro día, ¿ya? Y así también nosotros podemos ir agregando algunos tipos de estos elementos. También podemos tener arreglos sucesivos. Eso quiere decir que nosotros podemos ir relacionando elementos dentro de una matriz. Por ejemplo, acá podríamos decir que yo tengo, y esto es súper útil cuando uno está trabajando y ya no quiere relacionar algunas cosas. Por ejemplo, dentro de un arreglo yo le puedo decir que existe tres elementos, que es el auto, el motor y el avión. Entonces, aquí me va a decir cuáles son los colores de los vehículos. Tengo esta variable, tengo el arreglo, digo que esto es el arreglo de tres posiciones, no se confundan, son tres posiciones. Yo digo auto, rojo, motor, verde y avión, amarillo. ¿Cuáles son los valores? Rojo, verde y amarillo. A esta parte que está acá, auto, moto y avión, se les conoce como llaves o key. Y nosotros podemos utilizarla dentro de esta regla. Entonces, en vez de decir la posición 0, la posición 2, la posición 3, yo le voy a decir, dame el valor de este arreglo, colores vehículo, de avión. Y me va a responder amarillo. ¿Por qué? Por ser el que le estoy pidiendo. Entonces esto es súper útil cuando nosotros estamos trabajando con muchos datos, con variables complejas de datos. En vez de llamarla por una posición, lo estamos llamando por el nombre de la columna. No, porque esto se puede ver como una columna. Bien, esto tiene este elemento que es el igual mayor, que vendría siendo como una flecha, indicando que esto se relaciona directamente con, ¿ya? Es el símbolo de la asociación. También podemos tener en este caso este elemento. Aquí podemos ver que se está agregando una variable, o sea que existe una variable que se llama auto, y esto puede ser transitivo, o sea, auto, cuando yo llame auto va a ser rojo. Esto también se puede usar, pero puede prestarse para confusiones, porque yo estoy trabajando con un elemento que en este caso es el índice y puede cambiar. Así que puede ser un poco más peligroso.
pero se puede hacer. Entonces yo también puedo ir utilizando estos tipos de elementos, eh, trabajando por ejemplo con auto, con moto, con avión y pedir cualquiera de ellos en cualquier momento. Bien, también podemos ver por ejemplo que dentro de los arreglos existen otras funciones. Al igual que el lenguaje C, también existía una librería array que nos daba estos elementos. Count lo que hace simplemente es decir cuál es la cantidad de elementos dentro de un arreglo. Entonces nosotros podemos decir que, por ejemplo, voy a tener la estación 0, 1, 2 y 3, que es primavera, verano, otoño, invierno. Y aquí me va a dar el count, ¿ya? En este caso nos va a mostrar 4. ¿Por qué? Porque son 4 elementos lo que hay dentro de un arreglo. Simple, no hay mucha más explicación. También podemos ir recorriendo los arreglos por cada uno de ellos. Podríamos tener en este caso, utilizarlo para hacer el count de este array. Entonces si tenemos este array lo vamos a ir contando. Y ya no necesito saber cuál es el tamaño del arreglo. Yo puedo simplemente utilizarla y voy a llegar hasta el final sí o sí utilizando un for normal. Así también yo puedo ir utilizándolo para poder trabajar con matrices. En este caso le doy la cantidad de elementos de filas que voy a tener y luego la cantidad de columnas que voy a tener y sigo teniendo el mismo resultado. Ya voy a recorrer todo el arreglo. Y si yo quiero tener arreglos multidimensionales exactamente lo mismo, le voy a dar las filas, las columnas y las páginas y voy a seguir trabajando, completando, recorriendo cada uno de los elementos de la matriz, en este caso multidimensional. También yo puedo utilizar en este caso los arreglos con el for each, pensando que puedo tener arreglo asociativo, como en este caso tenemos nombre, apellido y teléfono, son 3 columnas. Y yo puedo decir que yo quiero tener, en este caso, cada uno de los elementos por el nombre, por el apellido, por el teléfono. Y si yo voy al for each, en este caso, vamos a ver si es que podemos ver el for each más adelante, que en este caso vendría siendo exactamente la misma estructura anterior. Yo puedo ir buscando, por ejemplo, que voy a tener esta fila, que es este mismo elemento, y yo puedo decir que por cada uno de los elementos de rows lo voy a tomar como el valor. Entonces yo ahora voy a decir que voy a tomar el nombre de este valor, ¿ya? Entonces voy a decir nombre, me va a decir Antonio Pedro Dolores Rubén y me va a responder por la pantalla. Es mucho más simple para poder trabajar que otros tipos de elementos. Y nos da una mayor versatilidad, ¿ya? Vamos a ver cómo se crean las funciones. Esto también es súper importante porque en este caso vamos a tener muy parecido a la sintaxis de JavaScript. O sea, tenemos function, el nombre, los parámetros y luego las instrucciones. Punto. No tenemos mucho más. Por ejemplo, vamos a ver acá. No, vamos a ver a la siguiente. Aquí tenemos un ejemplo donde podemos decir que vamos a mostrar el texto. Vamos a tener la function, mostrar texto, y aquí la declaración. Fíjense que esto no está tipificado, no le estoy diciendo qué tipo de dato es. Por lo tanto, esto dice texto, pero puede ser cualquier tipo de valor, cualquier tipo de objeto. Entonces yo quiero decir echo, el valor en este caso de lo que vamos a mostrar, le voy a dar el valor del texto y termina la función. Para poder hacer el llamado a la función simplemente le digo mostrar el texto, le paso un texto y lo podemos ver en pantalla. Así también yo puedo crear operaciones mucho más complejas. Por ejemplo, decir que voy a tener una cantidad de elementos acá, que puede ser N1, N2, operación, y poder ir ocupándolo uno tras otro en alguna operación hasta que termine. Y en este caso, hasta acá. Y luego yo puedo llamar a esta operación para poder decir, por ejemplo, si es que esta operación va a ser sumar, restar o multiplicar, y la puedo ir creando, ¿ya? Vamos en adelante. También podemos tener, por ejemplo, funciones sin parámetros. Esto es súper anormal. Generalmente se colocan eh, justamente de esta manera, con paréntesis sin elementos. Pero se puede dar de que nosotros utilicemos funciones sin necesidad de crear los paréntesis, ¿ya? Pero aún así
Es algo por simplificar. Te ahorras dos caracteres, no es tanto el beneficio. Por otro lado, en este caso, lo que vamos a hacer es que podemos tener, por ejemplo, acá otro tipo de función donde podemos ir realizando concatenaciones mucho más simples dentro de este elemento. Vamos a ver la siguiente. Bueno, más funciones. Tenemos aquí el tema del retorno, por ejemplo. En este caso, bueno, en el caso anterior teníamos retorno. Sí, justamente. Está el retorno, que si se recuerdan, en muchos de los lenguajes anteriores, o en el lenguaje C o en Java, era súper importante decir de qué tipo iba a ser el retorno. En este caso no existe tampoco en JavaScript de cuál va a ser el retorno. En este caso sabemos que algo va a retornar para poder trabajar. ¿Ya? Acá también pasa lo mismo, tenemos un retorno, independiente de cuál sea el retorno, nos va a dar una devolución. ¿Ya? Entonces tenemos la palabra reservada return para poder realizarlo. Eh, Tenemos funciones básicas nativas que están y son partes de PHP. Algunas de ellas pueden ir cambiando durante el tiempo, pero generalmente son las más básicas. Por ejemplo, tenemos también str replace, que era también de string, y que lo único que hace es que dentro de una variable podemos buscar primero trigal y reemplazarla por trineo. ¿Ya? Entonces tenemos trigal por trineo en texto. Lo que pasa al final, cuando los muestra, va a decir que tenemos 3 tristes tigres tragaban trigo en un trineo en vez de trigal. Eso va a ser la revolución. Y acá más o menos lo mismo, viendo cuál va a ser la cadena a buscar, la cadena de reemplazo y la variable del string. También tenemos funciones de tiempo y de fecha. Estas son más o menos utilizadas cuando estamos trabajando con formulario y con metadatos, así que generalmente se utilizan. Tener en cuenta de que siempre vamos a estar pendientes de la hora GMT o de la hora del servidor, así que vamos a tener que estar viendo cuál es la hora del servidor. A veces los servidores están acá en Chile, otras veces están en otra parte del mundo, así que hay que tener en cuenta cuál es el punto de referencia. Generalmente el formato va a depender, pero generalmente el formato está en día, mes y año. O al revés, ¿eh? Puede estar en año, mes y día, o también puede estar en mes, día y año, que es la forma de los gringos que tienen para poder reemplazarlo. Entonces, si yo estoy acá, yo le puedo dar, por ejemplo, el formato que quiero. Yo le puedo decir, necesito el tiempo actual. Yo le puedo decir cuál es el tiempo actual y le tengo que decir, quiero este formato. Quiero el día, el mes, el año, la hora, los minutos y los segundos. Y si no, o sea, que me lo muestre inmediatamente de esa manera. Y le paso la hora actual. Y de esa manera me va a mostrar, en este caso, la hora actual. También está la función MD5 que se hace para encriptar contraseña. Esta es una de tantas. Aquí no es necesario que sea la única. De hecho, puede ser que sean una entre... Porque está la AAA, está... eh, hay otra que se llama WDDS. Así que pueden haber varias más de estas funciones. Además, porque cuando uno está trabajando con contraseña, generalmente se hace con un método que se llama POST, que también viene encriptado. Entonces tendría una encriptación como este código, más otra encriptación que es de red. ¿Ya? Entonces jamás va a conocer una contraseña. También podemos tener str lower y str upper, que lo que hacen, lower es para minúscula, upper para mayúscula, y así en adelante. Y tenemos algunas cosas ya de navegador, un poco más, cosas más útiles, por ejemplo, saber cuál es la variable del usuario, identificar cuál es el usuario. ¿Ya? También podemos tener, por ejemplo, ver en este caso cuál va a ser el resultado, por ejemplo, si que está trabajando con Mozilla, con Safari, con Apple WebKit o cualquier otro. Entonces nos va a dar información del usuario que está trabajando.
Así también podemos ir viendo si es que está trabajando con Internet Explorer, con Safari, con Chrome, con Firefox. Ya existen varias opciones aquí. También podemos ver, por ejemplo, cuál es el software que está utilizando de base. Y podemos ver que podría ser Apache, por ejemplo, en este caso, o una versión de Safari y así. Detectar el sistema operativo, o sea que ya no estamos metiendo con la persona en sí, con cuál es el sistema que está trabajando. Y también poder mostrarlo por pantalla. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que podemos trabajar en el formato ASCII, convertir texto a ASCII. Eh, Aquí hay que hacer una aclaración que también lo podemos convertir a ASCII o a UTF-8 o a alguna de las otras estándares de teclado o de caracteres que existen. Así que no tan solo ASCII, se puede hacer en varios tipos de tipos, varios tipos de caracteres. También se puede crear código fuente a través de una versión que se llama Pre, aunque esto es más de HTML eh, que de PHP. Entonces lo que estamos haciendo acá es que yo puedo tener el archivo, por ejemplo, este mismo archivo, y lo voy a mostrar con Pre. Eso quiere decir que todo lo que esté dentro de esta premisa, ¿ya? Pre, va a ser mostrado tal cual como viene, ya no va a ser interpretado. Entonces nos va a decir todo el código que queremos trabajar. También, ya y esto es lo último, la orientación a objetos en PHP, que es lo que se incluyó ya en la última versión. Esto, ya les comentaba que esto en sí es mucho más parecido en estructura que a una clase, aunque sí tiene la palabra class. Y vamos a ver el ejemplo, ¿ya? Vamos a ver acá, bueno, si alguno ya no se diferencia, tenemos dos cosas que tenemos que tener en cuenta, que tenemos la clase y tenemos el objeto. Si es que no se dan cuenta. La clase podríamos decir que es como la plantilla de un elemento. Y tenemos el objeto que van a ser en este caso las versiones que va a tener este mismo elemento con el mismo formato. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a tener un auto. Vamos a decir que todos los autos van a tener 4 ruedas. Y que van a tener acá ventanas y todo. Eso va a ser la clase, pero el objeto podría ser que sea un Nissan Kicks, que puede ser un Volkswagen. eh, ¿Cuál modelo de Volkswagen? Golf, que puede ser un Mercedes. Un Mercedes-Benz, en este caso, ¿cuál es la versión de lujo? Creo que es la A, no sé cuánto. Clase A, clase A, clase A. Y así, entonces este va a ser un objeto, este otro objeto y así. Yo puedo tener distintos objetos y todos tienen la misma forma. O sea, todos son autos, ¿ya? Todos son autos de esta clase. Esa es la lógica de los objetos. Entonces, la clase es una plantilla, el objeto es qué se hace con esa plantilla. Bien, bueno, aquí ya explicamos qué es lo que hacía, aquí es más o menos la misma historia, lo hace con Toyota Corolla. Así que veamos la siguiente. Va a haber un constructor, esto es súper importante y lo vamos a ver acá. Quiero ver el ejemplo, avancemos al ejemplo, por favor. Bien, entonces acá, si se fijan, acá tenemos una clase. Esta es una estructura que nos da, en este caso, por esta parte, los atributos y el comportamiento en métodos. Métodos a través de funciones. Esa es la idea. Entonces, yo voy a tener este elemento que acá, por ejemplo, acá entre medio de esto, dentro del método, el primer método es un constructor.
pero acá no los podemos ver. De hecho, acá viene implícito. O sea, cada vez que nosotros creemos un auto, vamos a utilizar un constructor que viene implícito. O sea, tenemos que llenar el color, el número de puertas, la marca y la gasolina. Aquí nos dice, tenemos la función para llenar el estanque, ¿ya? O sea, de este estanque, la gasolina, le vamos a ir aumentando nueva gasolina, o sea, cuál va a ser la gasolina. Y para acelerar, para poder decir cuál va a ser la gasolina restante, ¿ya? Entonces va a tener un comportamiento en estricto rigor para cada uno de estos elementos. ¿Ya? Esta es la parte de la declaración. O sea, esto es una clase. Después tendríamos que trabajar con los objetos. ¿Qué son los objetos? Para poder implementarlo tenemos esta palabra new, que lo que vamos a realizar es que vamos a tener una variable, en este caso va a ser carro o auto, es igual a new carro. La página anterior se llamaba clase auto, debería ser new auto. Entonces vamos a tener aquí auto, o esto puede ser cualquier nombre variable, pero lo que no puede ser de cualquier manera es lo siguiente, o sea, auto es igual a new auto. Al momento de hacer esto, lo que estamos realizando es generar y llamar al constructor. Entonces, en este caso, el constructor es solamente auto, no se le pasa ningún valor. Luego llenamos estos elementos por el color, por la marca o el número de puerta, el estanque que nosotros queramos, y luego podemos ocupar este elemento en cualquiera de sus partes. Si se fijan, para poder acceder a cada uno de los valores, vamos a tener estas flechas. Y esto es súper importante. Porque en el otro lenguaje, si yo tengo un auto, para poder acceder se hace a través de un punto. Punto, color. Y en el caso de PHP es con esta flecha. Así que ténganlo en cuenta. Uno se puede confundir fácilmente con esto, así que es con flecha. Por eso le digo que se parece mucho más a la versión de punteros con estructura, si se acuerdan de eso, que era de esta manera. Bien, aquí tenemos entonces una clase mucho más completa de persona. Tenemos la elemento. Aquí hay otro elemento que también es súper importante, que son en la visibilidad, ¿ya? Entonces, tenemos un elemento que es público, que en este caso todos lo pueden acceder. Y tenemos un elemento privado. Esto es propio del objeto. Entonces, cuando queramos preguntarle, por ejemplo, persona, voy a colocar aquí, vamos a hacer aquí el ejemplo que va a ser, aquí está, por ejemplo, Miguel. Yo le puedo preguntar aquí el nombre, sí, me va a dejar. Pero si yo quisiera hacer esto mismo, pero con fecha de nacimiento, no me va a dejar porque es private. O sea que tiene que ser a través de estos elementos que son los get y los set, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener los getter, que es para preguntar atributos, y tenemos los setter, que es para modificar atributos. Ya, entonces tenemos esta opción para poder trabajar acá. Ya, ¿para qué todo esto? Porque nosotros podemos ir creando objetos de la misma manera en la cual nosotros vamos creando información dentro de la base de datos o recuperar información de la base de datos para poder llamar a nuestros objetos, ¿ya? Entonces tenemos una plataforma mucho más grande. Vamos a ver acá también, bueno, que todos estos programas de HTML y PHP tienen la extensión PHP, eso ya lo habíamos visto, que podemos implementarla de esta manera entrelazada entre estos dos elementos, esto también lo habíamos visto, que podemos utilizar secciones del código para poder trabajar con estos elementos. Podemos ir consultando más información directamente del usuario. Y ahora nosotros podemos interactuar también, y esto es una de las cosas como más útiles de PHP, y que podemos hacer que la parte del código PHP interactúe con la parte del código HTML
y que nos permita generar acciones sobre el HTML. ¿Cómo funciona esto? A través de los métodos post o los métodos get, ya que son las formas más clásicas de poder trabajar. La diferencia es simple: el método get no tiene encriptación, el método post tiene encriptación. Eso es todo lo que se puede realizar. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, un formulario en PHP, y este formulario tiene una acción. O sea que cuando nosotros le decimos que va a presionar este botón, bueno, para entender, vamos a tener este nombre, que es lo que está acá abajo. El nombre tiene el input texto, o sea que aquí puedo colocar el texto. Tiene edad, la edad, y aquí le voy a colocar la edad. Y tiene el botón que es submit. Como esto es un form, al momento de hacer submit, este método se va a activar, el método get. Esto quiere decir que toda la información que yo le estoy pasando se va a enviar a la página de acción.php. ¿Ya? Entonces, en acción.php, el nombre, por ejemplo, mi nombre, Joel Torres, con edad de 30, va a enviarlo directamente a este archivo y lo vamos a ver, acá. ¿Cuál es la diferencia entre get y post? Que el post viene encriptado, es la única diferencia. De hecho, si nos mandamos con get, esto es lo que veríamos. O sea, tendríamos el formulario, tendríamos la acción, en este caso, cuál va a ser el PHP, con el símbolo de pregunta, y aquí el nombre, Juan, y la edad 28, por ejemplo. Y este vendría siendo la versión más fácil de poder trabajar. Obviamente, esto no está encriptado. O sea, si tú se lo mandas, porque esto se manda a través de internet. O sea, desde tu usuario, se lo manda del frontend, se lo mandas al backend. Por lo tanto, aquí es súper importante entender hacia dónde van los datos. Por lo tanto, cualquier persona que vea esto va a tener todos tus datos, ¿ya? Por lo tanto, el get no es muy recomendable. Generalmente, el método más recomendable es el post, que lo que hace es enviar todos estos datos que están acá encriptados, para que nadie los pueda ver, ¿ya? O si los puede ver en realidad, que no se puedan entender, ¿ya? Si lo hubiésemos mandado con post, deberíamos tener mucha más seguridad, y podíamos tener un mejor valor. Por ejemplo, de esta manera, la acción que tenemos acá, lo que vamos a hacer es que vamos a decir hola, le voy a mandar el valor del get nombre. O sea, le estoy diciendo que voy a utilizar la variable que me enviaron, nombre, y me va a decir usted tiene tantos años, porque son los que le estoy diciendo en el formulario anterior. O sea, me está respondiendo. Si lo hiciéramos por post, sería exactamente igual, pero le tengo que decir que en vez de get, esto es post. O sea que con esta parte yo le digo encríptalo, y con esta parte de post le digo desencríptalo. Por eso es tan importante que esto sea de esta manera. Y esto vendría siendo el ejemplo de cómo realizar una pequeña versión de información con PHP, ¿ya? También está request, que también es una forma de poder realizarlo. Está la opción completa acá para poder trabajarlo, y lo pueden copiar ustedes si es que así lo desean. Bien, chicos, vamos a dejarlo hasta acá. Ya sé que nos hemos extendido mucho, pero la idea era poder terminar esto ahora. Sé que pueden quedar muchas dudas, pero de todas maneras, la idea es que les voy a dejar una lista de ejercicios, tanto de JavaScript, de PHP y de lo que veamos mañana, que espero que veamos Python, para que podamos utilizarlo, y hacer algunos ejercicios sobre esto, ¿ya? Así que vamos a terminar ahora. No sé si queda alguna pregunta. No, ¿va a subir el PPT? Sí, se los voy a pasar. Sí, Ah, ya. todo. Ya, Profesor, las clases. sí, no, es que tengo que ponerle el nombre si están subidas. Ya. Lo voy a hacer. Ya, chicos, terminamos por ahora. Chao, chao. Ya, tío, ahí nos vemos. Chao. Ahora fue.